Entonces hablamos de la regulación de la ventilación. Vamos a hacerlo grande. Sí, ya ven la presentación. Ok, Sí, profe. dígame. No, que sí la vemos. Ay, muchas gracias por la continuación. Ok, ustedes dirán, ¿por qué la profe nos pone en regulación de la ventilación una chiquita haciendo burbujas? ¿Eso que tiene que ver con la regulación de la ventilación? Y yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, pero ustedes han analizado el control que uno tiene que tener sobre su respiración cuando hace burbujas. No sé, ¿ustedes han hecho burbujas alguna vez? Ustedes han visto que uno ve el jaboncito ahí en el círculo y uno tiene que sacar la cantidad de aire adecuada para que se comience a formar la burbuja sin que se estalle y lograr que salga la burbuja. Entonces tiene que ser un ritmo constante, un flujo de aire constante, no puede ser un flujo de aire cambiante porque no se forma la burbuja, no puede ser un montón de aire porque tampoco se forma la burbuja, se rompe. Entonces, este es un ejemplo muy vano de una regulación magistral de la ventilación. Entonces, ¿qué nos permite tener esta regulación de la ventilación? Que nosotros podamos decidir cuándo sacar aire, en qué magnitud queremos sacarlo, por cuánto tiempo. Todo eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Que finalmente, para la mayoría de ustedes que están en ciencias del movimiento humano, la regulación de la ventilación va a ser clave cuando ustedes estén el día de mañana con sus usuarios en procesos de entrenamiento de rehabilitación. Entonces, las características de la respiración. La respiración, punto número 1, es automática. Entonces, ya sea que ustedes estén durmiendo en términos generales o que ustedes estén bajo anestesia, ustedes siguen respirando. Entonces, ustedes pueden estar estudiando, pueden estar haciendo cualquier actividad y ustedes siguen respirando. Aunque ustedes estén drogados, ustedes siguen respirando. Entonces, ¿qué determina que nuestra respiración sea automática? Que estemos dormidos, estemos despiertos, lo hagamos de manera consciente o no respiremos, es lo que vamos a ver hoy. Y no solamente la respiración es automática, sino que la respiración llena las demandas metabólicas. Entonces, ya sea que estemos viendo Netflix o que estemos haciendo ejercicio, pues nuestras demandas metabólicas son satisfechas producto de la respiración. Y ustedes no están pensando, tengo que aumentar mi respiración porque tengo que suplir mi demanda metabólica. Tengo que aumentar mi frecuencia respiratoria. No, eso es un proceso natural que se da de manera automática, si así lo quisiéramos ver, y que pues contempla estas variables. Entonces, hasta ahora ustedes ya vieron un músculo, ya ustedes vieron cómo funciona la contracción muscular, cuáles son las variables que determinan que un músculo se contraiga. Entonces ustedes vieron que teníamos una motoneurona, esa motoneurona inerva un músculo esquelético. En el músculo esquelético se genera un potencial de acción y eso genera una contracción. Eso es lo que ustedes han visto hasta ahora en cuanto al músculo y cómo el músculo funciona. Pues resulta que la respiración se da precisamente por la contracción de músculos. Ahora, ¿cuáles músculos? Los músculos respiratorios. ¿Y cuáles son esos músculos esqueléticos involucrados, por ejemplo, en la inspiración? El diafragma y los músculos intercostales. Entonces, cuando el diafragma se contrae, esta estructura rosada que vemos en esta imagen es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, este baja, se desplaza hacia abajo en la cavidad. Entonces, en lugar de tener esta forma en cúpula,
se adquiere una morfología más aplanada. Eso genera que aumente el espacio de la caja torácica. Y los intercostales, al contraerse, pues permiten que se expandan los pulmones hacia lo ancho, ¿verdad? Entonces, nuevamente surge la pregunta, ¿qué determina que el diafragma en los músculos intercostales se presenten potenciales de acción y contracciones, pero de manera cíclica? O sea, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. ¿Por qué se presenta eso? Entonces, si esto me deja pasar de positivo, pues resulta que estas son las estructuras responsables de ese fenómeno. Entonces, vamos a hablar de diferentes grupos respiratorios. Tenemos grupos respiratorios continuos y grupos respiratorios raquídeos. ¿Cuáles son los continuos? Bueno, acá tenemos el cerebro, eso que ustedes ven aquí es un cerebro humano, y aquí tenemos el tallo cerebral. El tallo cerebral se divide en diferentes estructuras. Una de ellas es el puente o protuberancia y otra es el bulbo raquídeo. Entonces, esta estructura que es el tallo cerebral, si le hacemos un zoom, vamos a ver que tiene el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces tenemos centros respiratorios continuos que están ubicados en el puente o protuberancia y tenemos centros respiratorios o grupos respiratorios del bulbo raquídeo o raquídeos que van a estar ubicados en el bulbo raquídeo. Los grupos continuos se comunican con los grupos raquídeos. Entonces, los grupos continuos, ¿cuáles son? Tenemos el centro neumotásico que se proyecta hacia el centro apnéustico. Entonces, son dos distintos, los dos están en el puente y ellos se comunican entre sí. Entonces, el centro neumotásico se comunica con el centro apnéustico. Y el centro apnéustico se comunica con los grupos raquídeos. ¿Y cuáles van a ser los grupos raquídeos? Raquídeos también tenemos dos grupos, que van a ser el grupo respiratorio dorsal, que se llama dorsal porque está más hacia la parte de atrás de nuestro bulbo raquídeo, y el grupo respiratorio ventral, que se le llama ventral porque está más hacia la zona delantera del bulbo raquídeo. Nosotros decimos que el grupo respiratorio dorsal es responsable de la actividad inspiratoria principalmente. Y el grupo respiratorio ventral es responsable de la actividad expiratoria principalmente. Entonces, grupo respiratorio dorsal, inspiración. Grupo respiratorio ventral, expiración. Esto no es exclusivo. No es que todo el grupo respiratorio dorsal únicamente y siempre es inspiración. Ni tampoco el grupo respiratorio ventral. Pueden ingerir en el proceso opuesto. O sea, el grupo respiratorio dorsal podría colaborar con el proceso expiratorio y el grupo respiratorio ventral podría colaborar con el proceso inspiratorio. Pero su eferencia colabora principalmente con estos dos procesos que les he comentado de manera respectiva. Grupo respiratorio dorsal colabora principalmente con inspiración y el grupo respiratorio ventral principalmente con expiración. Ahora, una vez que hemos visto las estructuras anatómicas involucradas, analicemos esta otra imagen que tenemos por acá. Vean que aquí tenemos señalados los procesos de inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración. Entonces, tenemos diferentes parámetros que estamos analizando acorde con el momento de la respiración señalada. Entonces, primero tenemos volumen pulmonar, luego flujo aéreo, luego actividad del nervio frénico. ¿Por qué la actividad del nervio frénico es importante? El nervio frénico
nos inerva el diafragma. Entonces, el diafragma, en el momento en el que aumenta la tasa de disparo del nervio frénico, el nervio frénico es el que da la señal que genera la contracción del diafragma. Neuronas inspiratorias y neuronas expiratorias en los grupos respiratorios. Entonces vean ustedes que durante la inspiración vamos a tener un aumento del volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque está ingresando, se está distinguiendo primero en la caja torácica y luego está ingresando aire. Entonces eso genera un aumento del volumen. Tenemos un flujo negativo, que es lo que se genera cuando inspiramos. La actividad del nervio frénico se dispara. Entonces, cuando estamos inspirando, está ese diafragma contraído en lo más y mejor. La tasa de disparo de las neuronas inspiratorias también aumenta. Y vean ustedes que más bien la tasa de disparo de las neuronas expiratorias cae completamente. Ahora veamos qué sucede en expiración. En expiración, el volumen pulmonar tiende a disminuir. El flujo aéreo aumenta, que esto es lo que esperamos en el proceso de expiración. La actividad del nervio frénico cesa completamente. Entonces, el músculo diafragmático, ¿qué hace? Se relaja. Las neuronas inspiratorias dejan de disparar. ¿Y qué sucede con las neuronas expiratorias? Aumentan su tasa de disparo. Entonces vean que existe una coordinación armoniosa entre el proceso de la inspiración y la expiración, y todo eso está dado producto de estos grupos respiratorios. Hasta acá, ¿dudas o preguntas? Ok. Algo importantísimo. Resulta que estas neuronas que conforman el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral se caracterizan porque tienen actividad marcapaso. Entonces ya ustedes vieron lo que es la actividad marcapaso cuando ustedes vieron lo que era la actividad cardíaca. Entonces, ¿cómo funcionaba el corazón y cómo se daba la tasa de disparo? Era producto por célula marcapaso. Resulta que nosotros no tenemos únicamente células con potencial marcapaso en nuestro corazón. También existen células con potencial marcapaso acá, en nuestro tallo cerebral, específicamente en los grupos respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que genera que nosotros tengamos esta respiración cíclica? La actividad marcapaso de estas células. Entonces, las neuronas inspiratorias, por ejemplo, aumentan su tasa de disparo, disminuyen su tasa de disparo. Aumentan su tasa de disparo, disminuyen su tasa de disparo. Y esto es lo que genera la inspiración cíclica. Eventualmente generando lo que conocemos como el ritmo respiratorio básico. En esta otra imagen, vean ustedes que también vemos la correlación entre los grupos continuos y los grupos braquídeos. Entonces aquí lo vemos un poquito más de detalle. Nuevamente estamos viendo acá el tallo cerebral. Acá tenemos el puente. Y acá tenemos el bulbo raquídeo. Entonces, nuevamente aquí tenemos el centro neumotásico, el centro apnéustico. Vean ustedes cómo el centro neumotásico se comunica con el centro apnéustico y estos a su vez se comunican con los grupos respiratorios raquídeos. Entonces aquí tenemos el grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral y de aquí cómo pasamos a la actividad de los músculos. Pues resulta que de estos grupos respiratorios es que se originan las motoneuronas que me inervan los músculos respiratorios. Entonces de aquí salen las motoneuronas que me van a inervar lo que es el diafragma y que me conformarán el nervio frénico. Y también de acá salen las motoneuronas que me inervan los músculos intercostales. Y es precisamente de esta manera que nuestra ventilación va a estar regulada por estos centros. Hay una comunicación directa. Son los responsables, de aquí se originan las motoneuronas que nos inervan los músculos inspiratorios. Hasta acá, ¿dudas o preguntas?
¿no? Ok, entonces surge la duda, ¿cómo descubrimos que esto era así? ¿Cómo descubrimos qué grupos respiratorios eran responsables de qué eventos? Pues resulta que mucho de la ciencia que conocemos hoy en día la sabemos gracias a la experimentación con animales. Algunos experimentos bajo condiciones científicamente adecuadas, otros experimentos bajo condiciones no tan adecuadas, pero que finalmente han dado luz a información. Entonces, uno de los experimentos que hicieron fue que ellos utilizaron ratoncitos. Y a los ratoncitos les generaron diferentes lesiones en su médula espinal. El propósito de estas lesiones era observar cómo se comportaba el patrón respiratorio. Entonces, resulta que a un ratoncito, este es el tallo cerebral, lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, el tallo cerebral, acá tenemos la protuberancia o puente, luego tenemos el bulbo raquídeo y luego tenemos la médula espinal. Entonces, en el puente tenemos el grupo apnéustico y el neumotásico. En el bulbo raquídeo tenemos el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, que acá los tenemos señalados con colorcitos. Entonces, veamos en morado tenemos el grupo respiratorio ventral y en celestito tenemos el grupo respiratorio dorsal. Entonces, a esos ratoncitos que les decía, les generaron distintas lesiones en la médula espinal. Entonces, a un ratoncito le generaron un corte, una sección bulbo espinal, es decir, una lesión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal de ese ratón. Entonces, la lesión dañó estas estructuras en un 100%, y ellos vieron que cuando se daba esta lesión en este ratoncito, el ritmo respiratorio básico se perdía. No teníamos ritmo respiratorio básico. Entonces, pues resulta que pues el ritmo respiratorio se estaba generando de este punto para arriba. Porque si nosotros generamos una lesión a ese nivel, el ratón dejaba de respirar y fallecía. Después decidieron que, bueno, vamos a cambiar el punto de la lesión y vamos a ver qué pasa si cambiamos la ubicación. Entonces decidieron hacer una sección bulbo protuberencial, es decir, una sección entre el bulbo y el puente o protuberancia. Entonces, en otro ratoncito, ¿verdad? Otro ratoncito que estaba vivo y coleando. Entonces, hicieron esa lesión a ese nivel. Entonces, a partir de aquí para abajo estaba íntegro, intacto, y de aquí para arriba también. Solamente tenía la lesión en la sección bulbo protuberencial. Y en ese ratoncito que tenía la sección bulbo protuberencial, vieron que sí tenía ritmo respiratorio. Entonces, ese ratoncito sí estaba respirando, pero perdía la regularidad de la respiración. Entonces tenía una respiración, esperaba, otra, esperaba, otra respiración. Entonces respiraba, pero respiraba de manera irregular. Entonces, producto de este descubrimiento, ellos dijeron, ok, quiere decir que las estructuras responsables del ritmo respiratorio básico están ubicadas en el bulbo raquídeo. Pero, aparentemente, no son capaces las estructuras del bulbo raquídeo de controlar la regularidad de la respiración. Entonces deciden hacer un tercer corte en otro tercer grupo de ratoncitos. Y en esos ratoncitos hacen la sección por encima de la protuberancia o puente. Entonces, de aquí para abajo estaban las estructuras íntegras sin ningún daño, y teníamos el corte o la lesión por encima de la protuberancia. Y en esos ratoncitos que tenían la lesión por encima de la protuberancia, ellos vieron
que no solamente se mantenía el ritmo respiratorio, sino de que el ritmo respiratorio que se presentaba era un patrón respiratorio con ritmo. Entonces, inspiración, expiración, inspiración, expiración, y no era un ritmo respiratorio desordenado. Entonces, es producto de este hallazgo que ellos concluyen que las estructuras responsables de que el ritmo respiratorio tenga un patrón regular están ubicadas en la protuberancia. Entonces, al día de hoy nosotros sabemos que los grupos respiratorios del puente o protuberancia son responsables de la regularidad de la respiración y aquellos ubicados en el bulbo raquídeo son responsables del ritmo respiratorio básico. ¿Hasta acá dudas o preguntas? ¿Nadie? Ok. Continuamos. Entonces, después de ver todas estas variables y quiénes son responsables o no de que se dé este proceso, bueno, pues nos surge la duda. ¿Qué factores pueden, dígame, compañero, ¿alguien levantó la mano? Sí, Saúl. Profe, que, bueno, es con la diapositiva anterior, Ajá. que si no habían hecho, digamos, ¿cómo se dice? Lesión a nivel de, digamos, de la médula espinal. Es que ahí estoy viendo que ahí está el nervio frénico. Entonces, si, digamos, si hicieron, digamos, una lesión a nivel de la médula, que ahí se dieron cuenta, digamos, la función del nervio frénico. No, en realidad no hicieron lesiones pues allá en el transcurso de la médula. Lo hicieron acá, donde inicia precisamente la médula, en la separación entre el bulbo y la médula. Entonces, así fue como se dieron cuenta que las eferencias que generaban el ritmo respiratorio básico se originaban de este punto. Entonces, ya por saber que se originaban en el bulbo raquídeo, no hacía diferencia que yo lesionara más abajo de este punto. Digamos, como que yo hubiese hecho una lesión en este nivel, ya no hacía diferencia. Porque ya sabían que todas las estructuras de este punto para abajo no iban a responder en cuanto al ritmo respiratorio porque su origen estaba por encima de ese punto. Entonces, como que científicamente no les aportaba nada. O sea, ya sabían que el nervio frénico no iba a tener su actividad íntegra si esta sección se estaba presentando. Ok, profe, sí, ya me quedó claro. Con muchísimo gusto. Profe, Dígame. entonces la protuberancia es responsable de la regularidad de la respiración. ¿Y Exactamente. qué fue lo otro? Exactamente, la ¿Y qué fue protuberancia del lo otro? puente es responsable de la regularidad y el bulbo raquídeo es responsable del ritmo respiratorio básico. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Entonces, regreso a esta diapositiva. Surge la pregunta entonces, ¿cuáles aspectos modulan o modifican nuestra respiración? ¿Qué cosas tenemos que considerar? Bueno, vamos a ver tres muy importantes. Primero, la influencia que tiene nuestros centros superiores, es decir, nuestra corteza cerebral. Vamos a ver también algunos reflejos, como el quimiorreflejo central y periférico, que hay reflejos que también modulan nuestra respuesta. Vamos a ver otro tipo de reflejo que no es el quimiorreflejo, que considera aferencias provenientes de nuestros pulmones, de nuestros músculos, sistema cardiovascular. Entonces nuestro cuerpo sensa todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, tanto en pulmones, vía aérea, sistema cardiovascular, articulaciones, nuestro pH.
Todo eso, nuestro cuerpo está activamente sensándolo y toda esa información determina cómo se comporta nuestro ciclo de inspiración y expiración. Entonces, no solamente nuestra corteza cerebral, sino quimiorreflejo y otros reflejos que están sensando diferentes variables. Todo esto, en términos generales, es lo que modula la tasa a la cual nuestros músculos se contraen. Y aparte de estos elementos endógenos, pues siempre podemos agregar a esto un agente exógeno, como son los fármacos y las drogas, ¿verdad? Entonces, si ingerimos alcohol, si ingerimos drogas como la morfina o los barbitúricos, todo esto va a modular nuestro ciclo inspiración-expiración. Entonces, el primero, centros superiores o sistema nervioso central. Bueno, resulta que tenemos dos estructuras importantes que modulan la respiración cuando se trata del sistema nervioso central. Una de ellas es el sistema activador reticular, que el sistema activador reticular es el responsable de nuestro estado de conciencia. Si nosotros estamos alertas, despiertos, nuestra ventilación tiende a ser mayor que cuando estamos durmiendo. ¿Y quién es responsable de este cambio en nuestra respiración mientras estamos despiertos y mientras estamos durmiendo? El sistema activador reticular. Ahora, también están los centros corticales y talámicos, que son aquellos que nos dan el control motor voluntario. Ustedes pueden controlar su respiración a voluntad. Ustedes pueden decidir, voy a contener mi respiración porque estoy pasando a la parte de un basurero y esto está hondísimo. Entonces, no lo quiero respirar y no lo quiero leer, entonces voy a aguantar mi respiración. Caminan unos pasos y ustedes luego pueden volver a inspirar porque ustedes así lo decidieron. Ustedes pueden sumergirse en el agua y no respirar mientras ustedes están sumergidos y hacen un esfuerzo consciente y voluntario para no respirar debajo del agua. Entonces, ustedes tienen un completo control motor voluntario sobre su respiración, que tiene una limitante. Ustedes no pueden contener la respiración de manera indefinida porque ustedes así lo quieren. Entonces hay un momento en el cual ustedes dicen, ocupo respirar, no puedo contener más la respiración. Entonces ocupo respirar, ocupo inhalar. ¿Y qué determina ese punto de quiebre entre mi voluntad y mi necesidad fisiológica de respirar? Entonces, eso lo determinan los quimiorreceptores. Y ahora vamos a hablar del segundo punto, que es el quimiorreflejo. El quimiorreflejo es hermoso, precioso, maravilloso. Entonces, lo vamos a dividir en dos, en central y periférico. Yo acá les puse el reflejo con sus 7 partes. Que vean que está el estímulo, el receptor. Yo les pongo primero la ubicación del receptor para que ustedes se ubiquen, pero normalmente lo vemos al revés, lo vemos como estímulo primero, luego receptor. Vía aferente, centro integrador, vía aferente, efector y respuesta. Entonces, tenemos los receptores ubicados en diferentes estructuras. Y vamos a ver imágenes para cada quimiorreflejo porque me parece que es más didáctico que ver un cuadro. Pero el cuadro es para que ustedes lo tengan organizado en su mente y para que cuando ustedes estudien sea más sencillo visualizar las diferencias y las similitudes. El central, ¿por qué le llamamos central? Porque la ubicación de sus receptores es en el bulbo raquídeo, por eso le llamamos central, porque está en el mero centro del sistema nervioso. Entonces va a estar en el bulbo raquídeo, precisamente en la barrera hematoencefálica. Y el periférico, ¿por qué le llamamos periférico? Pues porque no está en el mero sistema nervioso central, sino de que este va a estar en los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Entonces, es la ubicación del receptor la que me da la distinción entre el nombre del quimiorreflejo, ya sea central o periférico. ¿Cuál es otra diferencia entre el central y el periférico? Las cosas que sensan esos quimiorreceptores. ¿Okay?
Los quimiorreceptores centrales me van a sensar cambios en la presión de dióxido de carbono arterial. Siempre que veamos PA chiquitita, eso es arterial. Cuando tengamos una P y una A mayúscula, eso quiere decir que estamos hablando de la presión alveolar. Entonces, esa es la diferencia entre que tengamos una A minúscula o una A mayúscula. Si es una A minúscula, es arterial. Si es una A mayúscula, es alveolar. Entonces, los quimiorreceptores centrales nos sensan dióxido de carbono y pH. Pero los periféricos no solamente sensan presión arterial de dióxido de carbono y pH, sino que también sensan presión arterial de oxígeno. Esa es una gran diferencia, gran diferencia. No detectan contenido de oxígeno de dióxido de carbono. Detectan presión. Presión. ¿Y cuál es la diferencia entre presión y contenido? Bueno, analicemos esto. La presión va a estar dada por la cantidad del gas que está disuelto en un líquido. ¿Ok? Gas que está disuelto en un líquido. En cambio, el contenido lo que considera es toda la cantidad de ese gas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, veamos el ejemplo del oxígeno, muchachos. El oxígeno, ¿cómo se transportaba el oxígeno? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo se transportaba el oxígeno? En la hemoglobina, creo. En la hemoglobina, ajá. ¿Y qué otra manera se transportaba el oxígeno? Nadie. ¿No es que había disuelto, profe? Disuelto, excelente, muy bien. Nosotros dijimos que de la hemoglobina era aproximadamente un 98% y disuelto era aproximadamente un 2% del 100% del oxígeno. Ahora, el 100% del oxígeno, esto es nuestro contenido de oxígeno. Ahora, de este 100%, ¿cuál porcentaje me va a dar la presión arterial de oxígeno? Únicamente el oxígeno que está disuelto. Lo que está sucediendo con este otro 98%, a los quimiorreceptores ni les fu ni les fa. Eso no es con ellos. A ellos no les importa. A ellos lo único que les importa es la cantidad de oxígeno que está disuelto. Entonces ellos dicen, ok, vamos a censar cuánto oxígeno está disuelto. Eso es lo único que a ellos les importa. ¿Cómo esté la hemoglobina con el oxígeno? Si ellos están bien, si están mal, si están unidos, si no están unidos. Al quimiorreceptor no le importa. A él solamente le interesa cuánto está disuelto. Porque lo que está disuelto es lo que determina la presión de ese gas en el plasma. Entonces, por eso yo les digo que no detectan el contenido, no detectan el 100% del oxígeno que nosotros tengamos. Detectan únicamente la presión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una persona que tiene anemia? ¿Alguien sabe qué es la anemia? Falta de hierro en la sangre. Falta de... Hierro. ¿En la falta de hierro nos puede generar anemia? Sí, la falta de hierro nos puede generar anemia, pero también puedo tener anemia aunque no tenga falta de hierro. Entonces, ¿cómo podríamos definir anemia? ¿Alguien que nos pueda aportar algo más? Es como una baja cantidad de hemoglobina. Una baja cantidad de hemoglobina, exactamente. Y como decía el compañero, yo puedo tener una baja cantidad de hemoglobina por una deficiencia de hierro. Entonces, esa es una de las causas perfectamente. Entonces, tengo una baja cantidad de hemoglobina cuando tengo anemia. Ahora, si yo tengo anemia y tengo poca hemoglobina,
¿Qué ustedes cómo creen que se afecta el transporte de oxígeno? Se afecta Porque- mucho porque es como hay pocos transportadores de oxígeno. Exactamente, perfecto. Entonces vamos a tener, nuestro transporte de oxígeno va a estar afectadísimo porque vean ustedes que el 98% del transporte depende de la hemoglobina. ¿Y cómo creen ustedes que va a estar el contenido de oxígeno entonces? bajo. Va a estar bajo, por supuesto, va a estar bajo. Ahora, ¿esto afecta o no afecta la presión arterial de oxígeno? No la afecta. ¿Por qué? Porque el oxígeno que se está disolviendo se sigue disolviendo. Entonces, la presión de oxígeno va a estar normal. Que yo tenga poca hemoglobina no me limita de manera alguna que teniendo yo aquí la sangre, el oxígeno pueda difundir y pueda ingresar en la planta. Entonces, que yo tenga poca hemoglobina, ¿me afecta este proceso? No, no me lo afecta en nada. Es decir, el 2% que está disuelto va a estar disuelto y va a estar perfectamente normal. Entonces, si yo tengo anemia, ¿se va a alterar la tasa de disparo de los quimiorreceptores que sensan oxígeno? No, porque ellos solo se basan en el disuelto. Exactamente. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, los quimiorreceptores no detectan el contenido. Ellos no les interesa cómo está el 100% o si la hemoglobina está afectada o si está bajo el transporte con la hemoglobina. A ellos no les interesa. Ellos únicamente sensan el disuelto. Lo mismo pasa con la intoxicación por monóxido de carbono. Ustedes han visto cuando van a asesinar a alguien en una película y quieren que parezca un suicidio, entonces los meten en un carro, les meten, o sea, los bloquean y generan que el humo ingrese en el vehículo para que la persona esté respirando el humo del carro y que entonces fallezca. Eso es una intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina y se une a la hemoglobina en el mismo lugar en el que se une el oxígeno. Entonces, la hemoglobina, cuando hay mucho monóxido de carbono, no puede transportar oxígeno porque el monóxido de carbono está unido a la hemoglobina y el monóxido de carbono es más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, básicamente es como que el monóxido de carbono le quitara el campo al oxígeno y entonces no puede llevar oxígeno porque el campo está ocupado. Entonces, puede ser que yo tenga un 50% de la hemoglobina llevando monóxido de carbono y que solamente el otro 50 esté llevando oxígeno. Y efectivamente el contenido total de oxígeno va a estar afectadísimo porque la hemoglobina está funcionando al 50%. Pero eso lo va a detectar aquí el receptor periférico. No, no lo va a detectar porque el oxígeno disuelto va a seguir estando normal. Entonces, no nos importa el contenido total, lo que nos importa es el que esté disuelto. Todos esos ejemplos se los he dado con el oxígeno que lo detecta el periférico, pero lo mismo sucede con la presión arterial de dióxido de carbono, tanto para el periférico como para el central. Únicamente van a detectar la cantidad de dióxido de carbono que está disuelto. A ellos no les interesa cuánto dióxido de carbono está viajando como bicarbonato, no les interesa cuánto dióxido de carbono está unido a la hemoglobina formando grupos carbamino, únicamente lo que está disuelto. ¿Queda clara esta diferencia? Sí. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, chiquillos? ¿Nadie? Profe, ¿y por qué es que la anemia mucho tiempo puede producir leucemia? La anemia en mucho tiempo no necesariamente puede producir leucemia. Leucemia es cuando tenemos un aumento en la cantidad
de glóbulos blancos, o sea, que tenemos un aumento desproporcionado de glóbulos blancos en nuestro organismo. O leucocitos, que es el nombre apropiado que deberíamos utilizar. Glóbulos blancos es más la nomenclatura popular. Entonces, cuando aumentan mucho los leucocitos y hay un aumento desproporcionado, ahí entonces decimos que tenemos leucemia. Entonces son dos procesos que no necesariamente están asociados, pero que no quiere decir que no se puedan presentar de manera concomitante. Entonces, no siempre que tenemos anemia podemos decir que tenemos leucemia. Leucemia es cuando hay un proceso canceroso que genera que los leucocitos aumenten de manera desproporcionada. Ok. Bueno, sigamos entonces. Eso es la diferencia en cuanto a la ubicación de los receptores y los estímulos. Vía aferente. Es decir, la vía aferente, recordemos que es de dónde está el receptor, cómo eso llega al centro integrador, cuál es la vía por la cual va, anatómicamente hablando. Resulta que como el central está ubicado en el mero sistema nervioso central, ahí en el bulbo raquídeo, donde está el mero centro integrador, que son los centros respiratorios, el central no tiene vía aferente porque se está comunicando con el puro centro respiratorio. En cambio, el periférico, pues como está allá donde están los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, este sí tiene una vía aferente, pues entonces si ocupamos una estructura, un nervio que nos lleve ese mensaje desde la periferia hasta el centro integrador. Entonces, van a ser el noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo, el que lleva la información proveniente de los cuerpos carotídeos, y el décimo par craneal, o el nervio vago, el que lleva la información de los cuerpos aórticos. El centro integrador van a ser los centros respiratorios, que estos van a aumentar o intensificar la descarga de las neuronas respiratorias cuando tenemos un aumento de la PaCO2, una disminución del pH o una disminución de la PaO2, un aumento de la PaCO2 y una disminución del pH. Cuando se presentan estos cambios, vemos un aumento o intensificación en la descarga de las neuronas inspiratorias. Cada vez que aumenta el dióxido de carbono, disminuye el pH y disminuye el oxígeno, aumenta la tasa de disparo de las neuronas inspiratorias. La vía eferente van a ser los nervios espinales, es decir, los nervios que vienen de la médula espinal, específicamente el frénico, que me va a inervar el diafragma, y los nervios raquídeos, que nos inervan los músculos intercostales. Entonces, la vía eferente es la vía mediante la cual el centro integrador se comunica con el efector, que va a ser este de acá. ¿Y cuáles van a ser los efectores? Los músculos inspiratorios, diafragma y músculos intercostales respectivamente. ¿Cuál va a ser la respuesta que vamos a ver? Un aumento de la frecuencia respiratoria. Si aumenta la tasa de disparo de las neuronas inspiratorias, aumenta la contracción de los músculos inspiratorios y por lo tanto tenemos un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces ahora sí, veamos imágenes. Entonces acá tenemos el quimiorreceptor central. Vean ustedes que aquí estamos en el bulbo raquídeo. Aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es el que cubre el sistema nervioso central. Acá tenemos un capilar cerebral y aquí está la barrera hematoencefálica entre el capilar y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si aumenta el dióxido de carbono puede difundir libremente a través de la membrana porque es un gas. Entonces, el dióxido de carbono, al interactuar con agua, catalizado por la anhidrasa carbónica, nos forma ácido carbónico que a su vez se disocia en iones, hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, tanto el dióxido de carbono de manera directa como los hidrogeniones generados por esta conversión pueden actuar sobre el quimiorreceptor central, que está aquí en el puro bulbo raquídeo,
Esto afecta los centros de control de la respiración y nos genera un aumento de la ventilación. Ahora, los hidrogeniones que están en la sangre no atraviesan la barrera hematoencefálica, no la pueden atravesar. Entonces, ¿cuáles van a ser los que van a actuar sobre los receptores centrales? Aquellos que obtengamos producto de la reacción del dióxido de carbono con el agua. El aumento en la ventilación va a generar que aumente la cantidad de oxígeno disuelto, que disminuya la cantidad de dióxido de carbono en plasma, y esto a su vez nos genera una retroalimentación negativa. Entonces, disminuye la cantidad de dióxido de carbono en plasma y vean ustedes que esto inhibe el estímulo que teníamos, porque ya no tenemos ese estímulo, y pues esto lleva a que cambie entonces el estímulo que está afectando los quimiorreceptores centrales. ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? Ok, muchachos, en este momento son las 8:58. Déjenme ver qué nos... Terminemos de ver el quimiorreceptor. Y para ver lo que sigue, antes de hacer una mini pausa. Tenemos el quimiorreceptor periférico. Entonces, el quimiorreceptor periférico trabaja parecido al central, pero diferente. Empecemos por la ubicación. Como les dije, podíamos tenerlo en el cuerpo carotidio. Entonces, aquí tenemos la imagen y también en el cuerpo aórtico. Entonces, acá vean ustedes que tenemos asociado al cuerpo carotidio, tenemos lo que es el nervio glosofaríngeo, que aquí tenemos el de un lado, aquí tenemos el del otro. Ven ustedes aquí donde sale el nervio glosofaríngeo, que esta es la vía aferente de los cuerpos carotidios. Acá en los cuerpos aórticos, vean que tenemos el nervio vago, que es el que nos va a llevar esta información, aquí está el nervio vago, hacia el centro integrador. Entonces, y para que ustedes se ubiquen, esta es la aorta, ¿verdad? Entonces, estos están ubicados en el pecho de la persona. Ahora, ¿qué pasa si a estos quimiorreceptores les hacemos un zoom? Acá tenemos la anatomía del cuerpo carotidio. En el cuerpo carotidio tenemos distintas células. ¿Y cuál célula va a ser responsable de actuar como quimiorreceptor periférico? Vamos a tener acá la célula glómica, ¿ok? Que es de tipo 1. Que esta va a ser la que nos va a colaborar con todo el proceso de quimiorrecepción. Las células glómicas de tipo 1, que son estas las moraditas. Estas son las que se comunican precisamente si estamos hablando del seno carotidio con el glosofaríngeo, si estamos hablando del arco aórtico, del cuerpo aórtico con el vago. Entonces, ¿qué pasa en estas células glómicas de tipo 1? Esta célula moradita que vemos acá es esta misma célula moradita que vemos acá. Entonces, cuando baja la presión de oxígeno, recuerden que una diferencia importante entre el quimiorreceptor central y el periférico es que el central iba a detectar una disminución del pH o un aumento en la presión de dióxido de carbono. El periférico no solamente iba a censar esas dos variables, sino que también podía censar una disminución en la presión de oxígeno. Entonces, cuando baja la presión de oxígeno, ¿qué sucede? Esta baja en la presión de oxígeno afecta la probabilidad de apertura de unos canales de potasio. Entonces, los canales de potasio, cuando baja la presión de oxígeno, se cierran. Y cuando se cierran, normalmente el potasio saldría por este canal. Normalmente estaría haciendo esto. Sale y sale. ¿Qué pasa si yo cierro esto? ¿Qué pasa con el potasio?
¿Qué creen ustedes que pasa? Bueno, si yo tengo un canal que está sacando potasio y yo lo ciego, De ahí deja de salir potasio. deja de salir el potasio. ¿Y qué pasa con el potasio? Se nos queda adentro. ¿Y qué pasa si yo tengo un montón de cargas positivas quedándose adentro de una célula? Se despolariza. La célula se nos despolariza, exactamente. Entonces la célula se despolariza y producto de esta despolarización tenemos canales de calcio que son voltajes sensibles que se abren. Entonces ingresa calcio. Este calcio me va a generar la exocitosis del neurotransmisor por todo el proceso de exocitosis que ya ustedes vieron en las clases anteriores con el calcio. Y esto me genera entonces que ese neurotransmisor actúe sobre un receptor en el nervio, se genera un potencial de acción y sea una señal que va a llegar hasta los centros respiratorios vulvares, donde aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, este es el mecanismo mediante el cual los quimiorreceptores periféricos sensan la disminución en la presión de oxígeno. Un aumento en la presión de dióxido de carbono o una disminución del pH, que decir que disminuye el pH es lo mismo que decir que aumentan los hidrogeniones, también pueden ser sensados por los quimiorreceptores periféricos de manera semejante a como lo hace el quimiorreceptor central. Actúan directamente, tanto el CO2 como los hidrogeniones actúan directamente sobre el receptor, modificando su tasa de disparo. ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? Ok, chicos, en este momento son las 9:04. Les voy a dar 10 minutitos de recreo. Si quieren, nos vemos a las... Ajá, díganme. Yo tenía una pregunta que si digamos, si en vez de baja presión de oxígeno, si fuera que hay una alta presión de CO2, ¿sería el mismo proceso que haría, digamos, el quimiorreceptor? ¿O sería No sería el diferente? mismo proceso. Esto no sucede porque estos canales de potasio son sensibles a la baja presión de oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono actúa sobre otras vías en el quimiorreceptor. O sea, el dióxido de carbono vendría a actuar directamente sobre el quimiorreceptor, generando que tengamos un aumento en la liberación del neurotransmisor. Pero el proceso es, parte del proceso lo desconocemos, parte es extenso y a mí me parece que se sale de los parámetros del curso. Entonces no lo detallo con ustedes para no complicar la lección más de lo que deberíamos. Pero no es el mismo proceso. Entonces no actúa sobre los canales de potasio, porque se ha visto que el oxígeno más bien lo que altera es todo el proceso de oxidorreducción. Entonces se alteran las proporciones de ciertos metabolitos producto de la baja en el oxígeno, y esto es lo que nos genera un cambio en la probabilidad de apertura de los canales de potasio, pero el dióxido de carbono no actúa de esta manera porque el canal de potasio es sensible precisamente a, por así decirlo, de manera indirecta, presión de oxígeno. Es por otra vía, no es actuando sobre canales de potasio. Ok, profe. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? Ok, chiquillos, entonces nos vemos a las 9:16 para seguir con el pedacito que nos hace falta de la clase, para que se despejen y vayan al baño y se coman algo. Entonces 9:16. Entonces, como les comentaba, el reflejo de Ehrenberg es el que pone un tope a nuestra ventilación, y vamos a detallar un poco más en cuanto a este reflejo que también regula la respuesta ventilatoria. ¿Cuál es el estímulo que sensa el reflejo de Ehrenberg? La distensión pulmonar.
¿Y cuál va a ser el receptor? Pues resulta que en los pulmones tenemos receptores de distensión pulmonar. Entonces son mecanorreceptores que sensan qué tanto se distienden nuestros pulmones. Van a estar ubicados en las capas de músculo liso de las vías aéreas extrapulmonares. La vía aferente va a ser el nervio vago y cuando aumenta la tasa de disparo de estos receptores, disminuye la tasa de disparo de las neuronas inspiratorias. La vía aferente van a ser los nervios medulares que nos inervan los músculos inspiratorios y esto genera el cese de la inspiración. Ahora vamos con el reflejo mediado por mecanorreceptores. No solamente vamos a tener el reflejo de Ehrenberg, sino que tenemos mecanorreceptores ubicados, por ejemplo, en la pared torácica, en las articulaciones costales, que también sensan nuestra distensión de caja torácica, nuestra longitud muscular y la fuerza de contracción. Entonces eso también va a mediar nuestra respuesta ventilatoria. Son dos reflejos distintos, semejantes, pero distintos. Entonces el reflejo mediado por mecanorreceptores, lo que, como les comentaba, sensa la longitud muscular y la fuerza de contracción. Son mecanorreceptores por excelencia, que van a estar ubicados en la pared torácica, en nuestras articulaciones costales, que es la articulación de los huesos, las costillas, con la caja torácica propiamente dicha, los usos musculares de la pared torácica. La vía aferente va a ser los nervios intercostales y esto va a generarnos también una disminución de la tasa de disparo de las neuronas inspiratorias. La vía eferente va a ser los nervios intercostales que nos inervan los músculos inspiratorios y esto genera una disminución de la ventilación. Entonces vean ustedes que en realidad la respiración es un proceso muy finamente modulado que permite que pues todo esté regulado, que no inspiremos más allá de lo que nuestra caja torácica es capaz de tolerar, que aumentemos nuestra respiración cuando metabólicamente nuestro cuerpo así lo requiere, que disminuyamos nuestra respiración cuando así es requerido, que voluntariamente podamos controlarlo, que incluso nuestro estado de actividad module nuestra respiración, ya sea que aumente o que disminuya. Y esto es lo que vamos a ver en relación con regulación de la ventilación. Estructuras involucradas, principales reflejos mediadores. No sé si alguien tiene dudas o preguntas. Todo claro, profe. Ok, chicos. Si no hay más dudas, entonces yo doy la clase del día de hoy por terminada. Nos sobró algo de tiempo, gracias a Dios. Entonces no hubo que correr mucho. Y yo creo que tendrían ya, el día de mañana tienen la siguiente clase. Y el día de mañana también tenemos actividad de integración, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, Este profe, es mañana es la entrega. Ajá. Y a las 10 de la mañana hay reunión para ver actividades. Ok. Listo, chiquillos, estamos entonces. Que tengan Listo, un buen profe. día. Muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto, hasta luego. Gracias. Gracias, profe.